Muy bien, tengan muy buenas noches, estimadas y estimados participantes. Bienvenidos al módulo 3. Se escucha el audio, me confirma por favor Álvaro Paca García. Buenas noches, Licen. Sí, se escucha claramente, Licen. Ya, muchas gracias Álvaro. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en la tercera sesión. Prácticamente nos encontramos en el 12 de noviembre del 2022, ¿no? Ya. Prácticamente mañana ya tienen que irme entregando lo que son los trabajos de la primera semana, ¿no? Que consta prácticamente en un ensayo crítico que deben realizar, ¿no? El foro académico y la aplicación de la ficha de análisis de ideas principales con respecto a su PAT, ¿no? De esa manera. Muy bien, a ver. Raimunda Arce no está, ¿no? Adrián Barriqui Purate tampoco está. Después Arminda tampoco la he visto. Marisol Céspedes tampoco. Jelly Nola tampoco. Andrea. Presente, buenas noches, Licen. Andrea, ya. ¿Tú eres Andrea Egues Saucedo? ¿Está bien? Ewes Saucedo. Egues Saucedo. Ewes, Muy bien, sí, Andrea. Prácticamente es la primera clase que te veo, ¿no? sí. Ya, por favor, podría presentarse de la especialidad que regenta, si es estudiante de quinto año también, y en qué lugar desempeña sus funciones o de qué normales. Adelante, Andrea. Ya. Buenas noches a todos, soy Andrea Ewes Saucedo, estudiante del quinto año de la especialidad primaria de la SPEN Rafael Chávez Ortiz de Portachuelo. Allá de Portachuelo. SC. Sí, Entonces, tus compañeros ya te conocen, ¿no? sí, de otras especialidades, sí. De música, por ejemplo, está, ¿no? Igual no, de Concepción, de Rafael Portachuelo es agropecuaria, ¿no? Y Educación, educación física tiene, ¿no? educación física, sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, Andrea. Andrea, por favor, más adelante le vamos a pedir que active su cámara al momento de desarrollar la sesión, ¿de acuerdo? Para así conocerla De un poco. acuerdo. Ya. Muy bien. Seguimos. Reinaldo Felipe Marce. ¿No? Araceli Gutiérrez Montao. Melville Lovera Mamani. Silvana Moyes Zavala. David Mous Cruz. Silvia Ortiz Supayave. Álvaro Paca García. Presente, Álvaro, Licen. muy bien, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué Bien, tal? Licen. Buenas noches. Te quería consultar, Álvaro, tú eres de agropecuaria. ¿Qué tema estás tomando para lo que es tu PAT, para tu producto académico transformador? Sobre la sistematización de experiencia, ¿no? Ya, pero como estrategias metodológicas, ¿qué estrategias metodológicas estás tomando? Pregunta problematizadora. Mapa conceptual. Ya. Estrategias metodológicas aplicadas a lo que es agropecuaria. Como estrategia metodológica podría ser el contacto directo con la realidad, la experimentación de la germinación, ¿no? De esa manera, ¿no? O contacto directo con la realidad, con los cultivos,
ahí, ¿no? En el área técnica. ¿Tu tema cuál es? Álvaro. Los temas son sobre la agricultura, los Ya. suelos, la fertilización de, Manejo de suelos, muy bien. ¿Cuál es tu tema que estás abordando para tu PAT? Así como tal está, me dices. Indícame a ver. en el pack que estoy abordando es sobre la lombricultura, producción de abonos orgánicos. Sí. Ya. ¿Todas tus actividades se han enfocado a la lombricultura? Sí, Ya, la lombricultura prácticamente es amplio. La lombricultura, ¿con qué utilidad? ¿Como abono de qué? como fertilizante natural para mejorar los nutrientes del suelo. Ya, suelos, ¿para qué tipo de cultivos, hortalizas, frutales, maderables? En sí es para cualquier cultivo, ¿no? Siempre y cuando saberlo, este, incorporar, ¿no? Y aplicar, digamos, no muy exageradamente también, de acuerdo al área que uno va a producir. Ya, muy bien, entiendo. Muy bien, ha tomado en cuenta la lombricultura, pero esa lombricultura tenemos que relacionarlo ahora con estrategias metodológicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al aplicar lo que es la lombricultura, ¿no? Con los estudiantes, en la práctica, en el momento metodológico de la práctica, has tomado seguramente contacto con la realidad, ¿no? Sí, Los estudiantes, entonces, metodología del contacto con la realidad, ¿ya? Y ahí tienes que ir analizando también, ¿no? La metodología de la experimentación, ¿no? Que experimenten. También la metodología por proyectos se aplicaría, ¿no? Metodología por proyectos, ¿no? sí, Tomas, por ejemplo, currículum base de técnica especializada, ¿no? Técnica tecnológica especializada, suelos lo llevan en quinto de secundaria, ¿no? Entonces un tema de ahí de técnica especializada lo tomas y sí. en base a eso puedes ir formulando lo que es tu título, tus objetivos. Las actividades entonces en base a la lombricultura, ¿no? Ahí perdés la lombricultura, tienes que analizar las estrategias metodológicas que como maestra o maestro has empeñado, como maestro, como has empleado, ¿de acuerdo? Ahí vamos más o menos. ¿Me has podido entender, Álvaro? Sí, Ya, muy bien, Álvaro. Entonces, ahí las estrategias metodológicas va a ser importante. A ver, ya lo tengo anotado más o menos de qué estás haciendo y ahí vamos a ir pensando más. Viviana Paz Moreno, ¿está Viviana Paz Moreno? ¿No está? Ya. José Fernando Pérez Aguilón, tampoco. Joel Pérez Moya, Juan, Juan Luis Pérez Paniagua, Juan Carlos Pou Masay, Abigail Porcel Ortuño, Elías Quiroga Sánchez. ¿Está Elías? Sí, Lisa, buenas noches. ¿Cómo estás, Elías? Elías, tú eres de Portachuelo de Educación Física. Muy bien, Sí, dígame su Lisa, tema que está tomando para su diplomado, ¿no? Para su... es el fortalecimiento del voleibol. En realidad la problemática es escaso interés en la práctica del voleibol. A partir de ello, he realizado mis actividades y todo lo demás. Ya, entonces,
por ejemplo, las estrategias de saque, del voleibol, del juego, de la cancha, ahí tendrías que especificar las metodologías, las metodologías empleadas en lo que es el voleibol, ¿no? Ahí ya tendrías que ir a tu Sí, análisis. más que todo en la parte de los fundamentos técnicos, principalmente trabajando con estrategias de juegos recreativos y juegos predeportivos, basándome por ese lado más que todo. Ya, muy bien, estrategia de juegos, ¿no? De dinámicas, debe ser, ¿no? Sí, Ya. Estrategias ya, bueno, de dinámicas para el aprendizaje del voleibol, ¿no? Ahí, más o menos ya, bueno, ya, muy bien, ya estamos. Muy bien, seguimos con Limber, Rocha y Llanes. No está, ¿no? Catherine Sator, tampoco está. Pablo Andrés Vargas Paco. Marilis Vázquez Choque. Wilber Vázquez Rojas. Presente, dicen, buenas noches. Buenas noches, Wilber. Wilber, de la misma manera, ¿cuál es su tema que está aplicando para el diplomado como su parte? El título es Fortalecimiento de las capacidades coordinativas en la carrera del reloj 4 por 100 metros. La prueba es 4 por 100 metros. Ya. ¿Qué estrategias metodológicas tomas en cuenta? Eh, Como bien decía mi compañero, a través de la dinámica y también mediante videos tutoriales para que ellos mismos se guíen y de esa manera puedan aprender. Ya, ya, ya. Ya vamos entrando, entonces, más o menos, el tuyo va a ser, si vas a utilizar videos, va a ser semipresencial, ¿no? Ya, Sí, listo. listo. Muy bien. Ya hemos llamado a todos, ¿no? ¿O nos hemos olvidado de alguien? Ya. Parece que hemos llamado a todos. Reinaldo se ha vuelto a salir. Ya. Muy bien. Vamos a repasar un poco de las actividades de la semana 1 para posteriormente irnos a lo que es ya la semana 2, ¿no? Entonces, si tienen alguna consulta, duda, interrogante que, que les ha llamado la atención con respecto a la semana 1, en este momento es el momento que se manifiesten y digan, tengo esta duda, así, ¿no? Para que podamos absorber las dudas de lo que es la semana. De manera, ya lo vamos a repasar, ya sería el tercer repaso que lo estamos haciendo, ¿no? Esto siempre en el sentido para que muy bien. Elías, se puede ver la pantalla, ¿no? sí, Lesión. Muy bien, Elías. Solo que no puedes escribir, ¿no? A las siguientes clases y vamos a hacer ya con pantalla interactiva. Vamos a ir por etapas. Ya. Entonces, con respecto a lo que es el módulo, ¿no? Recordarles aquí para la compañera que recién se ha unido,
Son estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad semipresencial, ¿no? Recordando un poco y rememorando, la semipresencialidad primeramente es la unión de ¿quién? De la modalidad presencial más la modalidad virtual, ¿no? Ahí. Entonces, como temática uno que se está abordando es el análisis de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos para la modalidad semipresencial desde el modelo sociocomunitario productivo, ¿de acuerdo? Desde ahí. Recuerden que el modelo educativo sociocomunitario productivo engloba muchas cosas, ¿no? Como maestros. Recordarles que no es del modelo educativo que estoy haciendo educación semipresencial, agarrar un texto y darles a los estudiantes, ya lo leen y me responden las preguntas así directamente, ¿no? Tiene que haber orientación guiada, tiene que haber interacción, tiene que haber la parte de presencialidad de contacto, ¿no? El docente tiene que ser como tutor de cada uno y tiene que ver la pregunta, ¿no? El contacto directo, siempre estar interaccionando con los estudiantes. Entonces, de esa manera. Muy bien, el propósito es desarrollar la capacidad crítica, creativa, responsable a través del estudio exegético de los elementos y características que comprenden las estrategias metodológicas, ¿no? En la modalidad semipresencial, que permiten asumir una postura reflexiva y autocrítica. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente estoy hablando con estudiantes que ya han defendido, que ya han realizado su defensa de grado, ¿no? Ya tengo entendido que el anterior miércoles han defendido su defensa de grado, entonces estoy hablando con estudiantes que han ido ya al aula, han interaccionado en el aula prácticamente, las dos gestiones seguramente, ¿no? Las dos últimas gestiones han interaccionado en el aula. Entonces, como actividad uno es la descripción, ¿no? Recordaremos que la descripción viene, por ejemplo, yo puedo describir desde mi percepción a Elías, por ejemplo, ¿no? Entonces, Elías es un joven aparentemente de unos 24 años, y voy describiendo, ¿no? Que le gusta el color blanco y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer una descripción. Ahora, ¿pero de qué vamos a hacer la descripción de la situacional? O sea, la descripción situacional de una problemática, ¿no? Yo, desde la experiencia que he vivido, tal vez igual como estudiante de Escuela Superior de Formación de Maestros, ¿no? Alguna experiencia que yo he vivido con un docente, ¿no? Seguramente ya han llevado la semipresencialidad. El docente seguramente se reunían con ustedes el 2020, ¿no? Han llevado semipresencialidad. Entonces, de ahí, de esa experiencia que han tenido o con los estudiantes que hayan tenido, analizan una problemática. ¿Cuál es el problema principal o el problema que tiene con respecto a la semipresencialidad? Adelante, Elías. Lisa, una consulta al respecto. Ya. En esta parte, ¿será que podemos ponerle un título a nuestro trabajo? Claro que sí, tiene que ponerlo en título. Perfecto, en la Ya, carátula lo muy pone. bien, Lisa. Es listo, ¿no? Ahí la problemática, ¿ven? ¿No? Entonces, una de las problemáticas puede ser, por ejemplo, ¿no? Ya, la problemática, ¿no? Falta o, o poca o no, escasa orientación, sí, escasa orientación de las guías que da el docente. Ahí, ¿no? Puede ser una problemática. Otra problemática puede ser que se presente ya estudiantes que no acceden, ¿no? A celulares, ¿no? O estudiantes que no acceden a herramientas tecnológicas. Otra problemática puede ser, ¿no? Los celulares de los estudiantes, bueno, no son, ahora las exigencias, ¿no? Ya les pide, el celular prácticamente ya viene
los programas súper actualizados y más memoria, ¿no? No tienen suficiente memoria. Entonces ahí, esas problemáticas, por ejemplo, se ha tenido, ¿no? Había estudiantes que, bueno, por la escasez de la economía no presentaban celulares. Bueno, y había estudiantes que prácticamente, igual otra problemática es que se perdían prácticamente, ¿no? Ya no aparecían en lo que es en la semipresencialidad. Y como maestro había que buscar cómo conectarte o contactarte con el estudiante, ¿no? Y de esas maneras, ¿no? Y otra problemática que ha ocurrido desde la semipresencialidad y también desde la virtualidad, es que el estudiante pasaba clases ya desde su casa, ¿no? Y muchas veces así como ustedes estamos pasando ahora en este momento, pasaba. Pero al momento de pasar las clases, el estudiante está haciendo otra actividad. Puede ser que esté echado en su cama, o también otra problemática que, bueno, desde la percepción que he visto era que los, como ya el maestro entra en su casa así del estudiante, ¿no? Porque ya entramos a su hábitat del estudiante. Entonces, los padres tenían algún negocio y prácticamente le dejaban a los estudiantes ahí, ¿no? Al cuidado de sus hermanitos, hermanitos menores, o con alguna tarea laboral. Y así. ¿Por qué mucho no se comprende que para la semipresencialidad o para la virtualidad de este momento necesitamos también concentrarnos, ¿no? Y así. Entonces, desde la experiencia vivida tienen que identificar, ¿no? Una problemática. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consignas de la actividad? Van a realizar la lectura del texto académico semana 1, que ya lo hemos ido desarrollando, recuerden, los anteriores módulos, estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad semipresencial, basándonos en la experiencia vivida, ¿no? Identifique y describa una problemática que haya dificultado el desarrollo del proceso pedagógico en la modalidad de atención semipresencial, ¿no? Realice la redacción crítica argumentativa del problema. Entonces van a hacer un análisis redactivo críticamente, ¿no? Van a pensar desde la criticidad. La criticidad, ¿qué quiere decir? Que ver la problemática, ver de cómo surge o por qué surge y buscarte cuáles pueden ser las proposiciones que tú tienes para que se solucione el problema, ¿no? Desde tu percepción. ¿Qué propondrías de ahí, no? Ahí va. No es una crítica que va solamente a criticar, ¿no? Sino tiene que ser una crítica, un análisis de qué está fallando y los por qué estará fallando y qué propondrías para mejorar esa situación, ¿no? De esa manera tiene que ser argumentativa del problema, para lo cual se pone en la siguiente estructura. Lo primero que van a hacer es su carátula, ¿no? En la carátula tiene que estar todos sus datos, ¿no? Ya tienen el modelo de carátula, seguramente ya lo tienen, lo utilizan, ¿no? Porque ya en los anteriores módulos ya se les ha pedido eso. Muy bien, como primero, después Dice, de... Adelante, adelante. sobre la carátula, no, al menos mi persona o por los que hemos estado en otros módulos, no nos han facilitado ningún modelo de carátula, hemos estado haciendo a nuestro parecer nomás. Ya. Entonces les voy a facilitar un modelo de carátula, ¿de acuerdo? A su grupo. Listo, gracias. Después lo adecuamos. Ahí nomás, ¿no? Obviamente la carátula tiene que estar el logo de la UP al centro, el título, sus datos principales. Ya, les voy a facilitar, no hay problema. Después tiene que ir la introducción, ¿no? La introducción tiene la finalidad breve de presentar la problemática del contexto de la unidad educativa, ¿no? Tenemos que describir siempre el contexto de la unidad educativa. La unidad educativa Héroes del Pacífico ha desarrollado las actividades semipresenciales en la gestión 2020, donde muchos de los estudiantes no lograban acceder a las clases y a los materiales del maestro porque no contaban con un equipo tecnológico adecuado. El maestro buscando soluciones para solucionar esto,
¿no? Daba materiales impresos a los estudiantes, los citaba cada 2 días según el orden de los apellidos. Algunos estudiantes no aparecían y todo así, ¿no? Y para solucionar que los estudiantes no aparezcan, bueno, el maestro tendría que ubicar a sus compañeros que conocen lo más cercano o adquirir el número telefónico de los padres de familia y sí, ¿no? Ahí. Todo, en la presentación, en la introducción, por si acaso tiene que ser lo resumido, ¿no? Un poco de presentación del contexto de la unidad educativa, la problemática y hasta ahí. En la valoración crítica ahí sí ya van a ir analizando, ¿no? Según bueno, se les sugiere que utilicen el qué, dónde, por qué y cómo. El qué es lo que se ha dado, ¿no? ¿Dónde? ¿No? En la unidad educativa Airbus del Pacífico. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no contaban con equipos tecnológicos, lo cual que los estudiantes no podían hacer, ¿no? ¿Cómo? Y así, ¿no? Y eso dificultó que los estudiantes puedan desarrollar su aprendizaje. El cómo, ¿no? Y el cuándo. Y desde cuándo o desde y hasta cuándo, ¿no? Y si sigue persistiendo la problemática o ya se ha dado solución. C, conclusiones. Se realiza una síntesis y balance de las ideas de los elementos desarrollados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que van a hacer. Una síntesis y un balance de las ideas de elementos desarrollados. Es una conclusión. Entonces, como pueden ver, es una estructura de ensayo crítico el que se está realizando, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos introducción, cuerpo y conclusiones, ¿no? De esa manera. Entonces, es su trabajo 1, no es tan complicado. Su trabajo, bueno, el formato de presentación por si acaso lo que se va a calificar, tienen que enviarme en PDF, ¿no ves? Recalcarles que es PDF, mínimo 2 páginas desde la introducción. Introducción, ¿no? Análisis crítico y conclusión tienen que ser 2 páginas, ¿no? La carátula obviamente tiene que tener todos los datos del programa que está cursando, módulo, nombres, apellidos, completo de la participante, ¿no? Y así. Bueno, y las herramientas que se va a calificar, selección de una problemática que esté claramente planteada, redacción apropiada, componentes que debe argumentar con criterios sólidos y de forma clara, ¿no? Presentación del producto pertinente, original y coherente según lo exigido. Bueno, la actividad 2. La actividad 2 prácticamente es el foro académico, que, bueno, ya hemos ido desarrollando prácticamente. En el módulo 3 tengo entendido que han desarrollado hartos foros académicos, ¿no? Prácticamente cada semana era foro académico, es que ya tienen la experiencia para sus foros académicos, que también el foro académico va a ser el análisis que van a hacer esta semana, la semana 2. Consignas de la actividad. Tienes que responder la pregunta de cuáles son los aspectos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su trabajo en la modalidad semipresencial. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué recursos, qué herramientas, ¿no? necesarias debe tener el maestro o maestra para desarrollar la modalidad semipresencial, ¿no? De esa manera. O cómo debería de ser las condiciones para que se dé la modalidad semipresencial y el maestro pueda desenvolverse de manera adecuada. Ahí vamos, ¿no? Obviamente es la pregunta que van a responder. Y también tienen que argumentar a otra respuesta de su compañero. O sea, tienen que hacer 2 intervenciones. La primera intervención es prácticamente que van a ser cada uno de ustedes, ¿no? Respondiendo a la pregunta. Y la segunda intervención es prácticamente respondiendo al argumento que sus compañeros indican, ¿no? Le dicen, no, ¿sabes qué? Wilber
eso no está bien lo que estás diciendo, porque esto es de esta manera, o podrías hacer esto, ¿no? O Wilber, estoy muy de acuerdo con tu punto de vista, ¿no? Tiene que haber cobertura de Internet prácticamente en todas las comunidades para que pueda desarrollarse la semipresencialidad, o por lo tanto no va a poderse desarrollar, ¿no? O, Wilber, estoy de acuerdo que el costo del Internet debería de rebajar, pero también hay otros recursos que podemos emplear, que podemos elaborar como maestros cartillas, podemos elaborar como maestros guías, ¿no? O también podemos apoyarnos con los textos del Ministerio de Educación, podemos mandar audios en cassette, no sé, podemos mandar audios en CD y así, ¿no? Y eso es. Lo más importante es que su argumentación debe estar entre 150 y 200 palabras. Lo más importante, ¿de acuerdo? Así. Bueno, eso es, ¿no? Entonces, actividad 1, tienen que hacer un ensayo crítico, ya está la estructura. Actividad 2 es el foro. La actividad 3 es la información, ¿no? Organización de la información de todos sus instrumentos que han aplicado. Entonces, acá vamos a necesitar todos sus instrumentos. Se han realizado 3 actividades, 4 actividades. Tienen que tenerlo a mano, mejor si se lo imprimen, todos sus instrumentos, ¿de acuerdo? Su diario de campo, su registro anecdótico, todo a la mano. Una vez teniendo su registro anecdótico, diario de campo, deben poner aquí, ¿no? Actividad. Actividad 1, en el caso de la lombricultura, ¿no? Actividad 1, implementación de los cajones o construcción de los cajones de lombricultura, aplicando métodos de experimentación o aplicando la metodología de la experimentación, ¿no? Intencionalidad. Intencionalidad que se aplique la metodología de la experimentación para que los estudiantes puedan entender cómo se construye un cajón de lombricultura. Elemento 1, estudiantes motivados en la construcción. Elemento 2, estudiantes que no pudieron conseguir materiales. Elemento 3, participación de padres de familia. Elemento 4, ¿no? Apoyo de los maestros de otras áreas. Listo. Actividad 2, ¿no? Recaudación de fondos para compra de la lombricultura, aplicando metodologías activas. Intencionalidad, recaudar monto económico para comprar lombrices, ¿no? Para comprar las lombrices californianas. Elemento 1, ¿no? Estudiantes activos, no sé, haciendo rifas. Elemento 2, la comunidad involucrándose en las actividades. Elemento 3, director motivado. Elemento 4, maestros colaborando. Y así. Actividad 3, ¿no? Entonces, orientación